Buen día. Bienvenidos una vez más a Entre Sesiones. ¿Cómo estás, Javi? Todo bien, Flor. ¿Cómo arrancaste la semana? Muy bien. ¿Bien? Volvió el frío, ¿viste? ¿El frío? El frío. Sí, está horrible. La verdad, nadie le llamó el frío. Yo no sé por qué hace frío ahora. Estoy muy enojada. Bueno, hoy tenemos un programa especial porque tenemos un invitado. Pero antes vamos a comentar un poco de qué surgió esta idea de hablar con alguien que sea más especialista en el tema, ¿no? Surgió una noticia, de hecho, que en Misiones existe hace unos meses un centro de atención virtual en salud mental que ya recibió más de 2.300 consultas en apenas 6 meses. Es un montón. Es una noticia que necesita ser hablada. Sí. Y bueno, justamente hoy tenemos de invitado a Nicolás Aranda, que es el director de salud mental de la provincia de Misiones. Qué importante nuestra visita encima, Sí, ¿no? no más mínima, digamos. Sí. ¿Cómo estás? Bien. Gracias por invitar. Sí, nosotros estamos muy contentos con esa noticia que les llegó a ustedes. Justamente venimos charlando un poco a nivel de comunicación de esta información. Nada, es un proyecto del que se hizo cargo la dirección a partir de octubre del año pasado. Y en ese momento arrancamos con pruebas pilotos. En noviembre, diciembre se hizo oficial y se empezó la gente a poder agendar y atender. Arrancamos con 10 profesionales, hoy tenemos 20, ¿sí? Arrancamos con psicólogos y trabajadores sociales, hoy tenemos psiquiatra, tenemos enfermería, así que la verdad que todo un proceso de crecimiento muy rápido, pero la verdad es muy satisfactorio también. ¿Cómo surgió la idea? Bueno, es un pedido que sale de parte del gobernador. Él le plantea al ministro, nuestro ministro, el doctor González, que había, que ayornar, digamos, la atención. Sabíamos que la atención virtual, yo soy psicólogo, sabíamos que los colegas atendían virtual desde la pandemia, que ese modo ya se consolidó a partir de ahí. Entonces creíamos que el Estado se podía poner a tiro en ese sentido. Y bueno, ante la iniciativa del gobernador empezamos a charlar con el equipo que tenemos en la dirección y diseñamos la modalidad de atención, o sea, cómo iba a ser, cuánto iba a durar, con qué íbamos a contar en principio, cómo íbamos a garantizar la privacidad de los datos, cómo podíamos hacer que sea algo accesible también para el profesional, y pensándolo con una visión de que sea algo para acercar la salud a la gente, ¿sí? Que sea una forma de cercanía, aunque es virtual, de cercanía, que sea algo que rebata esta idea de que para tener un turno vos tenés que ir temprano, lejos de tu casa, tomarte un colectivo, viajar hasta otra localidad. Bueno, ir contra esa idea, ¿sí? ¿Cómo es todo el proceso desde el recorrido, desde que una persona escribe por primera vez, porque entendemos que del otro lado hay psicólogos, psiquiatras, todos estos profesionales? ¿Cómo es desde el momento cero en que esa persona decide escribir? Bien, hay varias vías de acceso. Una puntualmente a la que le estamos dando mucho impulso es nuestro chatbot, que se llama Chavis. Es un chatbot diseñado por el Ministerio de Salud. Este Chavis lo que tiene funciona como cualquier chatbot de un banco, es decir, no es un modelo de lenguaje, inteligencia artificial, no es que vos podés conversar, es meramente informativo. Y ahí vos escribís y te orienta dónde te puedes atender presencialmente y dónde te puedes atender, cómo vas a hacer para atenderte virtual. Te da unos números de teleoperadores que trabajan de 8 a 20 horas. Vos te comunicás, te dicen que te bajes una aplicación, te enseñan a hacerte el usuario y ahí vos podés agendarte un turno para un primer triage, que es un término que usamos en salud, que es justamente para determinar si ese perfil de usuario es o no es para virtual, porque esto también decimos, la virtualidad no reemplaza la presencialidad. Y un caso de una persona que esté, por ejemplo, con una desestabilización o un episodio agudo psicótico, no es para atención virtual, es para atención presencial. Entonces ese trabajo de triage es lo primero que se hace y acorde a lo que vos presentás, el profesional que hace el triage te dice, bueno, te agendé un turno para tal día, en tal horario, con una psicóloga, o te agendé un turno para tal día, en tal horario, con una trabajadora social, o si ya se considera que de manera inmediata debe ir a una consulta con psiquiatría, te agendé con el psiquiatra para tal fecha. Y si no es para presencial, no es que le decimos, che, sabes que no te podemos atender. Claro. ¿Sí? Bueno, volvé o anda por otro lugar. No. Lo que se hace es, se toma esos datos, que ya a la hora de hacerse el usuario en la aplicación los tenemos también a mano, y se busca ver dónde se va a atender presencialmente. Ok, ¿sí? y por ejemplo, nosotras, futuras profesionales, también psicólogas, tenemos que estar anotadas en un padrón o algo así para que estos pacientes que se contactan con el Chavis
sean derivados hacia nosotras? Claro, tienen que ser parte del equipo. Nosotros vamos tomando recursos del Ministerio de Salud Pública. Tenemos algunos que otros colaboradores de otros lugares, pero que pasan a cumplir funciones en el Ministerio de Salud Pública también. Es decir, de nuestra planta de trabajadores, colegas, psicólogos, por ejemplo, vimos quiénes eran posibles candidatos, se les hizo la oferta de cómo podían hacerlo. Algunos cumplen su carga horaria completa en el centro de atención virtual, es decir, de lunes a viernes cumplen atención virtual. Hay otros que algunos días hacen CAPS y otros días vienen con nosotros. Hay algunos que están en una trabajadora social, la tenemos en el interior, en El Dorado, ¿sí? Y hace desde allá sus atenciones. Es decir, tenemos un staff al cual acompañamos. Se le entrena en el uso de la aplicación, en la modalidad de registro, en la importancia de mantener cierto encuadre, ¿no? A ver, está el encuadre obviamente terapéutico de cualquier colega psicólogo, pero la virtualidad tiene ciertos encuadres en lo que tiene que ver con el registro, el tiempo de la sesión, porque al ser una plataforma vos tenés un tiempo pautado, no se te pueden pisar demasiado los turnos. Bueno, todo ese trabajo de acompañamiento del profesional lo hace el equipo de la dirección. Sí, tenemos un equipo de la dirección que acompaña en ese sentido y un equipo de la plataforma que nos ayuda por ahí en, por ejemplo, mandar un mensaje, avisarle, che, tenés un turno presencial en tal lado, tal día, ¿sí? Ese trabajo lo hacemos desde dirección y desde la plataforma y el profesional se dedica a atender y registrar. Y tengo una dudita más en cuanto a este Chavis. ¿En dónde lo encontramos? Es un número de WhatsApp. Es un número de WhatsApp 3764-518800. Ok. Me parece muy bueno que aclare todo este proceso por el que pasan las personas, porque capaz está esto de pensar que es una inteligencia artificial o algo que le va a hablar, y eso también le saca como confianza a la persona para escribirle al número, ¿no? Sí, sí. Es gracioso, ¿no? Porque la gente le escribe sobre sus problemas personales al ChatGPT. Sí. Pero sí es cierto que no es lo mismo uno como política de Estado decir, mira, te doy una inteligencia artificial para tus problemas de salud mental. No es la idea. Justamente es usar la tecnología al servicio de facilitarle al profesional la atención y al usuario el acceso. Que sea un puente ahí que establezca una red y fortalezca ya lo que hay instalado de salud. Claro. Estaba mencionando antes que tienen algunas normas. Me parece que también es necesario que la gente sepa que va a ser todo confidencial lo que se esté hablando ahí, ¿no? Porque saben cuando van a un profesional psicólogo que es así, pero capaz al hablar con un número de teléfono también les da un poquito de miedo de decir, todo el mundo va a saber lo que me pasa. Queda registro, digamos. Por eso usamos una plataforma que al usuario le llega como aplicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no, o sea, por ahí algún colega lo hace desde Meet, desde Zoom y demás, qué sé yo, eso ya es el ámbito de lo privado. Pero desde salud pública yo tengo que garantizar el cumplimiento de esto, de la confidencialidad del dato. Entonces tiene que ser una plataforma que esté aprobada legalmente, en que cumple con los estándares de privacidad, ¿sí? Entonces la consulta no es solamente a través del número de teléfono, sino que es a través de la aplicación, y esa misma aplicación del lado de quien es colega, si vos tenés ahí ya para dejar registrado lo que viste, y eso impacta en la historia clínica de nuestro sistema de salud, que es nuestro sistema RISMI, ¿sí? Que es el sistema en donde están las historias clínicas de todas las personas de Misiones que se hayan empadronado alguna vez, digamos, ¿no? Entonces, todos esos pasos del registro, por ahí se habla poco de esto en nuestro campo, digamos, más de la psicología, de la salud mental, pero todo lo que es registro es fundamental desde el punto de vista legal en cuando hablamos de salud. ¿Por qué? Porque es un derecho del paciente a acceder a su historia clínica. Si la historia clínica está incompleta, se filtra y demás, no estamos cumpliendo con eso. Entonces tenemos que cumplir con esos estándares. O sea que todos los datos de todas las personas que acuden a este sistema están protegidos. Están protegidos, quedan respaldados en nuestro sistema RISMI. Pues yo también vi que hubo mucha inquietud por ese tema, ¿sí? Bueno, ¿y qué hacen con nuestros datos? Bueno, eso queda en la base del RISMI, digamos, de nuestro sistema provincial, ¿sí? Entonces eso queda registrado ahí. Y sobre las consultas, ¿cuáles son por ahí los casos que más se frecuentan, así más relacionados a la depresión, a la ansiedad, que por ahí son los trastornos, digamos, que estamos más escuchando ahora? Sí, la prevalencia es la misma. En eso, viste, ahí te dan la pauta de que la sociedad no hace una diferencia tan grande entre lo virtual y lo presencial. Los motivos de consulta son los mismos. O sea, aparece la ansiedad y la depresión, pero yo te diría que son reactivas, en el sentido de que
no son un trastorno necesariamente consolidado, sino que muchas veces son cuestiones reactivas a cuestiones sociales, materiales, vinculares, que después uno, en la evaluación más profunda, puede decir determinada, bueno, sí considero que puede calificarse como un diagnóstico de trastorno, ¿no? Pero para registrarlo de esa manera. Pero en general vemos eso. También hay cuestiones que tienen que ver con pedidos judiciales, ¿viste? Sí. Cuando hay una situación de violencia, en general se pide, digamos, que haya un acompañamiento de algún profesional, tanto a la víctima como al agresor. Entonces, eso también llega. Desde ahí también se emiten certificados en ese sentido, porque la justicia pide que se constate que la persona cumple con su tratamiento. Bueno, todo eso llega. Nosotros sí pusimos un filtro en que sean mayores de 13 años, más que nada porque no tenemos líneas todavía desde nuestro punto de vista, para que sean claras en la intervención con niños de manera virtual. Sí. Entonces, hasta que ese panorama no se aclare, preferimos hacer esa diferencia, ¿no? Y si alguien escribe manifestando alguna crisis, situación de crisis, ya sea ideas suicidas, alguna crisis que se identifique como algo muy grave, ¿cómo actúa el sistema? ¿Hay protocolos que estén pautados? Todo lo que ingrese por el chatbot, como yo le dije, por ahí a veces la gente le escribe como si el chat te va a responder como una inteligencia artificial. No va a pasar, ¿sí? Es solamente informativo. Entonces te pregunta cuál es tu consulta, te da un listado de cosas. Entonces lo ideal es que si vos estás en crisis, no le escribas al chatbot. Llama al 911, ¿sí? En caso de que si vos ya sos paciente de la atención virtual y estás con un episodio agudo de crisis y te comunicas con el teleoperador o en tu sesión sale algo de eso, lo que nosotros hacemos es la gestión de acompañamiento para que vos tengas la atención correspondiente. Es decir, vos entraste a tu consulta pautada virtual y el colega detecta que estás como para ir a la guardia, se te encamina a la guardia, se avisa a la guardia que vos vas a ir, se ve las posibilidades de traslado. Ya pasó, hemos trasladado gente, por ejemplo, de San Pedro a San Vicente para una consulta, por una situación de urgencia. Bueno, ese tipo de intervenciones nosotros tratamos de garantizar que no quede suelto el paciente, ¿sí? Que el usuario del sistema de salud sea acompañado en su trayectoria vital, digamos. Sí, es muy importante porque encima en esos momentos de crisis, ya sea propia o de alguien que conozco, es como... No sabes qué hacer, para dónde ir. Agarrar cualquier número, cualquier cosa que salga primero y llamar ahí. Pero está bueno eso de recalcar de llamar al 911. Sí, porque esto es un chatbot, no va a resolver una urgencia. Claro. Todavía la tecnología no reemplaza la posibilidad de escucha y de acompañamiento que da el humano, ¿no? Sí, totalmente. A pesar de tener como una pantalla intermediaria, ¿no? Hay personas que capaz sienten un poco de vergüenza de pedir ayuda psicológica. ¿Creen que estas herramientas ayudan un poco a disminuir el estigma de ir a consultar a un psicólogo? Yo creo que sí, porque le da cierta privacidad. Yo creo que lo que tiene por ahí el público es que están diseñados los hospitales y demás para las grandes salas de espera. Si vos vivís en una comunidad chica te cruzas seguramente con alguien, etcétera, etcétera. En cambio, esto es casi como ir a tu consulta con tu psicólogo del privado, digamos. Es decir, vos te conectás desde un lugar que te garantice tu privacidad y podés hablar, digamos. Y a su vez también estamos trabajando en ese sentido para que si tu teléfono no banca la aplicación, si tu teléfono no tiene memoria suficiente, si tenés 1 o 2 teléfonos nomás en la casa, si no hay uno para cada integrante de la familia y demás y lo comparten, bueno, que vos puedas ir, sacar un turno, por ejemplo, en tu hospital y entrar a un consultorio donde haya una pantalla, una computadora y tengas tu consulta remota. Esto ya se hace en El Dorado con psiquiatría, por ejemplo, se hace en El Dorado, ¿sí? Hace un buen tiempo. Bueno, la idea es que ese modelo se vaya replicando en otras localidades. Aparte, más con el caso de profesionales psiquiatras, es muy complicado porque no hay muchos. Entonces, claramente no va a haber uno por localidad. Encima que viajan, claramente no predisponen de todos los horarios para viajar. Uno, eso, tenés que... También hay un tema con los especialistas que es un desafío para los sistemas de salud provinciales, nacionales, de otros países y demás. Que es que los profesionales tienden a concentrarse en los grandes centros urbanos. Obvio. Entonces vos tenés como inequidad de acceso a la salud en los espacios más rurales, en comunidades más chicas. Entonces, una de las formas de saltarnos esa brecha, no va a solucionar todo, pero es una forma de acercar, es justamente esto, aprovechar
la telesalud, digamos. Qué bueno, importante. Qué bueno Sí, saber sí. eso. Me parece súper interesante el hecho de que puedan ir al lugar y hacerlo ahí. Sí. Y creo que nadie, no se habla mucho de eso, no No, se sabe no, realmente. no. Bueno, ¿creen que esto de la teleasistencia llegó para quedarse y cuál piensan o están viendo que es el próximo gran desafío en salud mental? Yo creo que llegó para quedarse. Ujú. Yo creo que los desafíos que vienen por el lado de, en lo que tiene que ver con la tecnología, cómo integramos esto, ¿no? El tema de la consulta a la inteligencia artificial, todo eso, yo creo que hay que sentarse y pensar. Lo que está pasando es que de plano se rechaza. ¿Sí? Yo no digo tampoco hay que ir y idealizar la inteligencia artificial, pero tenemos que pensarlo de qué manera lo podemos usar a nuestro favor. Es así como pasó con el celular, digamos. Sí. En un momento fue muy demonizado, hoy día sabemos que no hay una vuelta atrás de eso, salvo que no sé, colapsen todas las antenas y sistemas digitales y demás. Entonces, tenemos que pensar cómo lo integramos, cómo continuamos con eso y repensar algunos conceptos. Nuestro modelo, digamos, de salud tiene hoy, si se quiere, una hegemonía larga ya de salud mental a partir de la sanción de la ley, que yo creo que apunta siempre a lo comunitario, a la integración, a la inclusión, a la garantía de los derechos. Entonces yo creo que hay preguntas para hacer. Las comunidades digitales son comunidad, son factores protectores. ¿Cómo podemos intervenir? Sabemos que hay líneas políticas que han usufructuado las comunidades digitales, ¿sí? Con todo lo que hemos visto a partir de 4chan, de todo lo que tuvo que ver con los armados políticos actuales, qué sé yo, muy canalizado por el gobierno nacional hoy día, digamos, de crecer desde lo digital, desde comunidades digitales. Y hoy vemos que lo que más los usan son la gente de los streaming, qué sé yo, tenés Rebord con su comunidad que los sigue a todos lados y demás. Tenés las Swifties, tenés los fans de BTS. Entonces, ¿son comunidades? O sea, ¿qué clase de comunidad? ¿Cómo son? ¿Cómo lo podemos pensar de la salud mental para hacer otro tipo de intervenciones que no sea nada más a veces utilizarlo justamente como un ejército para un fin que a mí me interese? Yo creo que ahí hay un desafío. Yo no tengo todas las respuestas, pero creo que la pregunta está en el aire un poco a ver cómo trabajamos con esto. Bueno, recordamos de nuevo el número con donde se pueden contactar, así lo dejamos al aire. Al chatbot 3764-518800. ¿Las 24 horas? Al chatbot sí, para el teleoperador de 8 a 20 horas para pautar su turno. Recuerden, no es una línea de urgencia. Cualquier urgencia, 911, policía o la guardia más cercana. Ok. Muchísimas gracias, Nicolás. Espero que hayas estado cómodo y muchas gracias por informar de algo tan importante. No, muchas gracias. Gracias. Bueno. Muy bueno todo lo que habló Nicolás, la verdad. Tenemos que seguir ahora con el programa. Vamos a hablar un poco también de esto de pedir ayuda, de hablar con alguien cuando necesitas también, lo importante de hablar, de decir, che, la estoy pasando un poco mal. Sí. Y aunque hoy hablemos mucho de salud mental y se habla muchísimo de la importancia de la salud mental y todos decimos, no, hoy no puedo porque tengo terapia, a veces es muy difícil preguntarnos o hasta decir, bueno, no estoy bien, necesitaría pedir ayuda. Sí. Además, viste que esa respuesta de ¿cómo estás? Bien, es como la que siempre... Aunque yo me esté sintiendo súper mal, es como súper raro decirle, la verdad hoy no estoy del Es que la respondemos automáticamente. Ajá, no pensamos mucho. Sí. Y además... Y creo que también la preguntamos automáticamente. Es como una pregunta que va, es como, buenas, ¿me entendés? Tipo, ya va sumada el ¿cómo estás? Pero capaz que tampoco me interesa mucho cómo está la otra persona, lo pregunto por cordialidad. Sí. Entonces... Bueno, también pasa que nos enseñaron un montón de cosas, pero nunca nos enseñaron a identificar realmente y a mostrarnos vulnerables con otras personas, como decir, bueno, necesito ayuda o no estoy del todo bien o cosas como esas. A mí me llama la atención, ¿no escuchas como un ruidito raro? Sí. No sé qué era. ¿Qué pasó? Bueno... Me llama mucho la atención que hoy se habla un montón de salud mental, ya no parece algo tan difícil, tan tabú, se habla en las redes, podemos ver sobre ansiedad, podemos escuchar podcasts, podemos ver psicólogos en redes sociales que hacen vivos o que por ahí hacen posts. Yo voy a hacer un espacio publicitario para que me sigan en mis redes, @psico.abigail, que publico sobre estas cosas de psicología.
Y se habla muchísimo más de emociones, olvídate, de hace 10 años atrás. Es un avance enorme, pero una cosa es detenernos y hablar de la salud mental y otra es muy distinta, es reconocer que necesitamos ayuda. Y ahí aparece algo que deja de ser la ansiedad en general, dejamos de hablar de eso en general y pasa a ser mi ansiedad, pasa a ser algo que yo tengo y algo que yo lo tengo que hablar y ahí parece ser muchísimo más difícil. Sí. Y hay veces que aparecen como pensamientos de, bueno, no es para tanto, o hay gente que está peor que yo, Sí. se escucha mucho eso. Ya se me va a pasar, no quiero preocupar a nadie, o tengo que poder solo. Muchas veces, capaz no tan así, pero surge el pensamiento de, ¿qué le voy a molestar a alguien Sí. más con esto? Yo puedo resolverlo sola. Y lo que pasa con este tipo de pensamientos es que van a retrasar el momento de pedir ayuda porque capaz la persona sí puede llegar a sentirse mejor sola, como pensando, haciendo como un trabajo interno que puede costar muchas veces. Sí, puede generar miedo también. Ajá. Te mostrás muy vulnerable. Sí, sí. Puedes sentir culpa porque decís, Dios mío, le estoy haciendo perder una banda de tiempo a esta persona. Ujú. Pero de todas formas es muy necesario esto de reconocer que necesitas ayuda y reconocer que hay personas que están alrededor tuyo que no van a tener problema en ofrecerte esa ayuda, por lo menos para escucharte y capaz si necesitas algo más fuerte, recomendarte, bueno, no sé, conozco a esta psicóloga. Podés escribir a este número del Sí. chat para que te deriven a un psicólogo, también está eso, ¿no? Aparte hay como una idea muy instalada que es como que recién podemos buscar ayuda cuando ya no damos más, o cuando ya no podemos más. Como si la salud mental también funciona como una urgencia médica, digamos. Sí. Esperamos, aguantamos y nos acostumbramos a ese malestar, a esa molestia que estamos teniendo y recién cuando sentimos que ya está, ya hasta acá llegué, ya cuando estamos por tirar la toalla, pensamos, che, capaz que sí necesito hablar con alguien, capaz que sí necesito pedir por mi salud mental. Sí. Pero pensémoslo, llevemos al campo de la salud, ¿no? Al campo de la salud física. Estamos hablando de salud, vayamos al campo de la salud física. Cuando te sentís mal con la presión, ¿esperás hasta desmayarte para acudir a un médico? Cuando tenés un dolor, ¿esperás a no caminar más? Seguramente ninguno espere eso. No. Cuando ya sentís un dolor y te estás dando cuenta que está siendo incómodo, vas y acudís a un médico. Entonces, ¿por qué con la salud mental esperamos muchas veces hasta el borde del borde, digamos? Ujú. Y entiendo también que hay un montón de barreras invisibles que no vemos, por ahí esto que hablaba Nicolás, de barreras para poder acceder a la salud, no sé, vivir lejos de un hospital, no conseguir un turno, no conseguir movilidad. Y obviamente existen, van a estar, y son barreras visibles, más físicas, pero también hay otras barreras que por ahí existen más invisibles, como la vergüenza, el miedo al juicio, el miedo al prejuicio, disminuir todo el tiempo nuestro dolor y decir, no, lo mío no es tan grave como para ir a un psicólogo, ¿qué le voy a hablar al psicólogo? O también esto de no saber bien a quién acudir. Sí. Eso me parece súper importante recalcar, ¿no? Porque hay muchas personas que tienen este pensamiento de ¿por qué voy a consultar yo? Sí. Que es una pavada lo que me pasa a comparación de alguien que, no sé, se le murió un ser querido, por ejemplo. Sí. Entonces, me parece que es importante que quede muy claro el hecho de que no todas las personas vamos a tener el mismo sufrimiento, tampoco es algo que se pueda medir, ¿no? De cómo él está sufriendo más porque le pasó tal cosa y a mí me pasó tal cosa. Todos los sufrimientos son subjetivos. Claro, y son necesarios hablarlos. Sí, No sí, importa qué tan grave sea la situación, no sé, por ahí te pusiste re mal porque rompiste algo. Y decís, ¿cómo me voy a poner tan mal por esto? Hay personas que la están pasando peor, pero capaz detrás de romper algo hay una carga de un montón de cosas más. Capaz justo eso que rompiste era algo súper importante que No, tenía pero toda una historia detrás. aparte ponete a pensar qué es lo que a vos te está pasando en este momento y bueno, y la otra persona le tocó cargar una mochila más pesada, no fue la tuya. Ujú. Y esta mochila que vos estás cargando hoy, a vos te pesa y Sí. te molesta y ya es... capaz que otra persona tenga mucho más fuerza para llevar una mochila, muchísimo más pesada que la tuya, y la tuya no le pese, pero a vos sí te pesa, porque Ujú. no tenés la misma vida que la otra persona. Sí. Entonces es súper importante marcar eso y marcar también que cuando acudimos a un profesional no nos van a juzgar como... No. no te van a decir por eso viniste. Sí, no, para nada. Realmente
se va a entender, se va a trabajar con eso que se lleve a sesión. No importa qué tan grave, según vos, sea esa situación. Sí. Y se va a buscar, capaz, muchas veces se encuentre muchas cosas detrás, más que ese problema puntual que se lleve también. ¿Te parece, Flor, si vamos a escuchar un poco de música y arrancamos con el segundo? En realidad se nos mezclaron todos los bloques, ahora vamos a arrancarla con el tercer bloque. Pero enseguida volvemos, vamos a escuchar un poco de música y nos encontramos en un ratito. Para datos, contacto o lo que necesites, escribinos. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. ¿Te interesa acompañar el aprendizaje y transformar vidas? Estudia la licenciatura en psicopedagogía en la Universidad Gastón Dachari. Obtené tu título intermedio a los 3 años y el título final en 4. Cursá en la sede Oberá. Escribinos por WhatsApp al 3755 7765 44 o visita ugd.edu.ar, formando profesionales que acompañan el aprendizaje. ¿Te apasiona el arte, el diseño y la creación de edificios y entornos funcionales? La Universidad Gastón Dachari te ofrece la carrera de arquitectura en el campus urbano Posadas. Aprende a diseñar y construir ambientes funcionales, estéticos y sostenibles, utilizando herramientas tecnológicas y todo lo que tu creatividad puede generar, con grandes salidas laborales, desde tu propio estudio hasta empresas constructoras o diseño urbano. Diseña el mundo del futuro con UGD. Estamos de nuevo, estamos escuchando Root. The Magic. Ajá. ¿Qué canción tan reproducida en otras épocas? No es solamente es una canción reproducida, es que no pasa de moda. ¿No escuchás? A mí me pone feliz todo el tiempo, tipo, no importa en qué momento esté, a mí me pone feliz esa canción. Sí. Bueno, el programa de hoy estábamos hablando sobre por qué nos cuesta tanto pedir ayuda. Primero tuvimos una entrevista hablando justamente de esta aplicación que tenemos que es un chatbot, que es para pedir ayuda profesional, ¿no? Sí. Pero también dijimos, bueno, vamos a aprovechar esto y vamos a hablar durante el programa de cómo hay personas que realmente le cuesta esto, que como decíamos... Ay, salió el sol con toda la furia, me de quedé repente... ciega. Hay obstáculos físicos, muchas veces, como decía Abby hoy, de no poder acceder a un centro de salud, que nos quede muy lejos, que capaz no haya profesionales, pero también hay obstáculos psicológicos que hacen que muchas personas demoren o eviten en el ir a buscar ayuda. Y ahora vamos a ver justamente cómo el problema no siempre es esta falta de recursos, sino los miedos, las creencias que se tiene, los prejuicios. Sí. Una cosa es muy diferente y diferente entre las otras, entre ellas. Me mezclé todos los pensamientos a vivir por haber, eran como demasiados pensamientos en mi cabeza. Una cosa es sentirse mal, a eso quería ir, y otra muy distinta es decirlo en voz alta, y es algo que cuesta muchísimo. Ahí está. ¿Ven que mezclé todas las palabras tipo en una oración? Mezclé todo. Sí. Muchas personas, de hecho, pasan muchísimo tiempo, muchos meses, años, podemos llegar a decir, sosteniendo algún malestar en silencio, y no porque no quieran sentirse mejor, obviamente, sino porque pedir ayuda dice algo sobre ellas y obviamente no va a ser algo positivo. Y son pensamientos que seguramente esa misma persona se los está poniendo como si necesitar ayuda o pedir ayuda fuera un fracaso. Vivimos en una cultura que en realidad admira bastante lo que es el ser autosuficiente, ¿no? Entonces escuchamos frases como sé fuerte, vos podés con todo, no dependas de nadie. Y obviamente esas frases están buenas, son de motivación muchas veces. Pero hay veces que si la escuchamos mucho y nos convencemos de que solamente esa es una verdad, pueden ser una idea bastante peligrosa porque está esto de que necesitar ayuda se transforma en un signo de debilidad. En algún punto, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar en algo contrario a lo que está diciendo Flor, si se rompe algo en casa, pónganse a pensar, llamamos a alguien que solucione ese problema. ¿Se rompe una canchería? Bueno, llamamos al plomero. Si el auto deja de funcionar, ¿dónde lo llamamos? Al mecánico. Para sorpresa de nadie. Entonces, ¿por qué cuando necesitamos ayuda yo tengo que sentir culpa?
necesito ayuda, necesito que alguien me colabore con el problema que tengo, pido ayuda y listo. De hecho, hay una investigadora estadounidense, Brené Brown, que lleva más de 20 años estudiando un tema muy importante que es la vulnerabilidad. Y ella, de hecho, la toqué en mi tesis. Ella llega a una conclusión que parece bastante sencilla, pero que cambia mucho la manera de entendernos a nosotros mismos y entender también nuestro entorno. Dice que muchas personas no piden ayuda porque sienten vergüenza, es una locura. Vergüenza de no poder, de sentirse desbordadas, de pensar que los demás la van a juzgar. Y hay una frase de ella que resume, una frase que resume mucho esta idea, que la vulnerabilidad no es ganar o perder, es tener el coraje de mostrarnos cuando no podemos controlar el resultado. El coraje no es ir adelante sin miedo, es ir adelante con miedo. Bueno, entonces esta frase que dijo Abby es básicamente el hecho de que pedir ayuda no nos va a volver más débiles, sino más auténticos. Hay otro autor que capaz muchos estudiantes de... No, capaz no, seguro. Sí. Muchos estudiantes de psicología y lo nuestros conocen. oyentes frecuentemente. Ajá, que es Carl Rogers. Carl Rogers. Que él decía que las personas tenemos una enorme capacidad para crecer y encontrar recursos propios. Pero hay una condición que facilita muchísimo ese proceso, que es el sentirse escuchados sin ser juzgados. Rogers hablaba mucho de la importancia de la aceptación incondicional. ¿Qué quiere decir esto? Se preguntarán ustedes. Que alguien puede recibir lo que sentimos sin etiquetarnos, sin minimizarnos y sin decirnos inmediatamente qué deberíamos hacer. Pónganse a pensar, de hecho, cuántas veces necesitaron contar algo sin escuchar una devolución a cambio, sin escuchar el punto de vista o el consejo de alguien. Es solamente un espacio en el que yo me pueda sentar y decir, no estoy pudiendo. Necesito hablar. Necesito contar que la estoy pasando mal sin esperar una devolución. Solamente sentate y escúchame. De hecho, esto de este concepto que estamos diciendo de Rogers es una de las cosas que él dice que tiene que tener un psicólogo necesariamente, obvio, cuando hace esta relación terapéutica con el paciente, ¿no? Sí. No, tranqui. Entonces, bueno, cuando estamos hablando de todo esto, capaz ustedes se están poniendo a pensar de qué me digo yo cuando me siento mal. Seguramente sean muy cruel con ustedes mismos. Sí, salgan frases duras en ese momento. Sí. Pero piensen que siempre usamos este ejemplo, pero creo que es como lo más fácil que tenemos todos para darnos cuenta de esta crueldad que podemos tener con nosotros mismos, que es que si un amigo nos viene a plantear un problema, probablemente no le digamos, estás exagerando, es una pavada eso, no. O no te vas a poner mal por ese problema. A mí Flor sí me dice igual. Bueno, pero a veces es como muy... No, pero aparte fue como un acuerdo que llegamos. Sí. O sea, yo por ahí a veces me ahogo en un vaso de agua con cosas... Por ejemplo, un parcial. Puede ser que me ahogue estudiando para un parcial y Floriana me dice, no, mamita, no. Acá nos agachamos la cabeza. Vos te sentás y estudiás que vas a llegar. Así. Soy conocido por eso. No. Puedes tumbar 5 materias en una semana. Fíjate, estudiá esta un día, estudiá esta el otro día. Y vos, para amiga. Por favor, te juro que no soy tan psicótica. ¿Qué me querés decir? Bueno, pero lo que nos referimos es que probablemente todas estas frases que nos decimos a nosotros mismos cuando estamos ante un problema, no le vamos a decir a un amigo minimizando lo que le está pasando, sino siempre buscando que la persona encuentre una solución a esto o encuentre como una forma nueva de mirar lo que le está pasando también. Lo más probable es que si viene un amigo con un problema le digamos, bueno, no estás solo. Te acompaño, te escucho. Claro, ¿qué puedo hacer para ayudarte acá? Sí. Y cuando somos nosotros los que estamos sufriendo, surgen esto de no exageres, deja de quejarte, hay gente que la está pasando peor. Es como una barrera que se rompe, ¿viste? O dos varas muy distintas. Para la otra persona soy recomprensiva, para los demás... Y los entiendo y los escucho y los acompaño, pero cuando es algo conmigo soy muchísimo más exigente. Esto que estábamos diciendo hoy también, me parece importante hablarlo, que capaz nosotros ya nacimos dentro de un... No sé si nuestra generación, capaz en nuestra generación también cuesta un poquito, pero está bastante instaurado el pensamiento de, bueno, si necesito ayuda, están los psicólogos... Están cualquier tipo de médico del área de la salud, psiquiatras,
De la salud mental, ¿te referís? Claro. Sí. Psicopedagogos Ajá. también. Es como que, bueno, lo tomamos como algo normal. Como vamos a un especialista para la salud física, bueno, también hay para salud La salud mental. mental. Pero capaz personas que son más grandes que nosotros tienen estos prejuicios muy instaurados que sabemos también nosotros que tiene mucho que ver con la historia, ¿no? Ujú. Que mucho antes se diferenciaba mucho, se alejaba mucho a Sí. las personas que tenían algún padecimiento. Entonces, capaz las personas que son más grandes o de otras generaciones tienen esta vergüenza que va a funcionar como una barrera porque van a decir, ay, ¿qué van a decir de mí si saben que voy al psicólogo? Van a decir que estoy loco. Ujú. O capaz que se presentan los chistes también. Sí. Como, ahora no se me ocurre, pero siempre hay un comentario que a mí me molesta mucho. Primero en esto de que, ¿qué le voy a ir a contar al psicólogo tal cosa, que me angustió por tal cosa? Sí, tenés que ir. O sea, podés ir porque te angustiaste por lo que para vos es una pavada. O estos chistes de, cuando te recibas, acá hay un montón de gente que puedes atender, tipo, no. O sea, encima sabes que no te quiero atender a vos, te lo juro, te derivo. Pero son chistes que como que se sigue posicionando a la persona que va al psicólogo como aquella persona loca. ¿Me entendés? El más clásico es el de no puedo, hoy tengo turno con el psicólogo. Ay, estás loca. Sí, bueno, sí, pero eso ya es como muy manifiesto. Ujú. Tipo, voy a los chistes más... Sí, que no son tan explícitos, Sí. pero que denotan eso. Sí. Muchas gracias, amigo, por traducirme la idea. Eh, Hay otra barrera que también pienso mucho, que es muy frecuente y se piensan y se dice, ¿qué van a decir de mí si voy al psicólogo? De Ujú. hecho, a mí hace no mucho me pasó con esto que decís de esta trama generacional, que para mí siempre fue muy común ir al psicólogo, por eso estudio psicología, para sorpresa de nadie. Y me acuerdo que cuando conté una vez le dijeron a alguien, ¿no te llama la atención que vaya al psicólogo? Ah, Y yo, cuando me enteré que la otra persona dijo eso, y dije, qué loco, o sea, a mí, la verdad, me resbaló ese comentario, pero porque soy muchas generaciones después, digamos, que esta persona, pero me sorprende cómo esa brecha se sigue marcando, tipo, si va al psicólogo te tiene que llamar la atención porque algo bien no debe tener, ¿me entendés? Entonces, bueno, aunque hablamos muchas veces de salud mental, todavía existen esos prejuicios y todavía se van a seguir presentando esos prejuicios, y muchas veces por estas mismas personas que piensan que pedir ayuda significa admitir que no pudimos o soy más débil, y en realidad muchas veces, todas las veces, ocurre exactamente lo contrario. Pedir ayuda implica reconocer un límite, implica autoconocimiento, que no es algo mínimo, es algo súper grandioso. Tener autoconocimiento y reconocer un límite también necesita y requiere de muchísimo coraje. sí. Sí, eso me parece muy importante cuando estabas contando esto. Es como, sí te tiene que llamar la atención, pero bien, Ajá. positivamente. Es como, bueno, esta persona puede admitir que hay algo Que no puede sola. que no puede sola o que le molesta y va a trabajarlo, no como admitir que te pasa algo y sin embargo seguir con Sí. eso y seguir arruinando tanto tu propia salud mental como también tus vínculos, porque capaz es algo que también interfiere en que te puedas vincular sanamente con otras Ujú. personas y lo seguís manteniendo ahí. Sí. Muchas veces creemos que la fortaleza también consiste en aguantar y en persistir con este problema. Y más con esto más con estas ideas que estábamos hablando hoy de vos podés. Vos siempre podés. Vos sos fuerte. Todo lo que te pasa es una enseñanza. Sí, buenísimo. Es una enseñanza del lugar donde vos te pares. Pero no es que vos por sufrir todo el tiempo tenés algún tipo de fortaleza. La verdadera fortaleza también podemos pensarla que es cuando te das cuenta que ya no hace falta seguir haciendo cosas solo, o seguir haciéndolo solo, seguir aguantando solo. Porque las personas no nos pensemos a las personas como islas. Desde que nacemos vamos a necesitar de otra persona para poder crecer, nos reconocemos mediante otras personas, y no por eso somos débiles, sino somos seres humanos, seres sociales. Sí. Siempre lo decimos y Sí. lo recalcamos, ¿no? Y capaz, o sea, siempre decimos también esto de que de todo podemos sacar un aprendizaje. Ujú.
de las cosas que nos pasan malas también podemos sacar aprendizajes, pero cuando eso se vuelve algo que ya es muy pesado y que no nos permite vivir normalmente, Puedes pedir ayuda. claro, no es algo malo tampoco, y es No. más, pidiendo ayuda capaz vas a aprender muchísimo más porque vas a Obvio. tener otra perspectiva, otra persona que te dice, ¿no lo viste de esta forma? Sí. Y capaz sí, necesitabas eso nomás, como Sí, darle sí. una vuelta y ya. Bueno, para ir cerrando este bloque que ya está pasando rapidísimo la hora, ¿qué pasa? Ujú. Hoy hablamos de una herramienta que busca acercar la salud mental a todas estas comunidades que por ahí están un poco vulnerables y que no tienen acceso a la salud mental como por ahí sí en grandes zonas urbanas. Pero ninguna herramienta, ojo, por innovadora que sea, puede dar el primer paso por nosotros, claramente. Ese primer paso va a seguir siendo profundamente humano y profundamente nuestro, es algo personal. Es animarse a decir, necesito hablar con alguien. Ujú. Algo tan básico como eso. Darnos cuenta que estamos angustiados, que estamos pasando por una situación difícil y capaz que hablar con alguien me va a facilitar a disminuir este dolor. Y se puede pensar también como un cambio cultural bastante importante, públicamente admitir para mí mismo que, bueno, durante mucho tiempo también se admiró muchísimo a las personas que podían con todo, ¿no? Sí. Sin necesitar a nadie más. Y tal vez sea justamente el momento de empezar a admirar a quienes tienen el coraje de reconocer que necesitan o que no pueden solos. Nos vamos a una pausa, escuchamos un poco de música, un poco más de música y volvemos en un ratito. ¿Querés pedir un tema? Saludar. WhatsApp 3764 72 7704. ¿Te interesa acompañar el aprendizaje y transformar vidas? Estudia la licenciatura en psicopedagogía en la Universidad Gastón Dachari. Obtené tu título intermedio a los 3 años y el título final en 4. Cursá en la sede Oberá. Escribinos por WhatsApp al 3755 7765 44 o visita ugd.edu.ar, formando profesionales que acompañan el aprendizaje. Ya la segunda hora del programa, como decíamos, está pasando súper rápido hoy. Súper rápido. Súper rápido. Súper rápido. Y bueno, estamos hablando de por qué nos cuesta tanto pedir ayuda. Estábamos hablando de las barreras que capaz son invisibles en el bloque anterior. Pero ahora creo que surge también la pregunta de cuándo el malestar que siento deja de ser normal. Cuando estamos escuchando todo esto, ¿no? De bueno, aunque te sientas mal, no minimices lo que te pasa, siempre es válido pedir ayuda. Entonces decís, bueno, todos atravesamos momentos difíciles, pero ¿será que hay algún tipo de señal que me indique cuando este sufrimiento o esto que me está pasando ya no es tan normal o va a empezar a afectarme en mi vida? Es la respuesta... ¿Qué era que me preguntaste? Perdón, Flor. Perdón, estaba pensando en cualquier otra cosa. Que muchas veces cuando escuchamos todo esto de es válido sí. siempre pedir ayuda, surge esta pregunta de, bueno, ¿hay alguna señal que me indique cuando necesito pedir sí o sí o cuando lo que me está pasando va a empezar a afectar a mi vida? Obviamente hay señales. Sí. Otra vez, no me escucho. Obviamente que hay señales, sí. En algunos momentos vamos a poder destacar más que estamos un poco más tristes que en otros momentos, por ejemplo. Ajá. Y no todo el tiempo o sea, por ejemplo, podemos estar tristes frente a una pérdida y es completamente normal, y es normal sentir ansiedad ante un examen, y es normal enojarse, es normal frustrarse, pero por ahí hay veces que estas emociones se mantienen y se perduran mucho en el tiempo, y ahí por ahí es algo que llama la atención. Ahí te agarré la mano. Sí. Ahí va, ahí arranqué con fuerza. Sí. Y obviamente las emociones incómodas no son un error en el cuerpo, que esto ya lo dijimos 1.000 millones de veces, pero se me hace muy importante recalcarlo porque son parte de estar vivos, son parte de demostrarnos que tenemos que tener cuidado en algunas áreas o tenemos que tener cuidados en estos momentos. Pero por ahí sí nos podríamos preguntar cuándo deberíamos empezar a prestar más atención a estas emociones que por ahí se van a empezar a frecuentar. ¿Sabes qué? Me parece que va un poco de la mano con lo que estábamos hablando antes, porque viste que también antes se enseñaba como hay emociones buenas y malas.
Sí, esa para mí ahí la pifiamos un poco. Sí. Entonces, como que siempre se tuvo también eso en mente, ¿no? De bueno, si siento esto está bien, si siento esto está mal. Sí. Y también es como que es todo un conjunto de todo lo que va con la salud mental, de todos los prejuicios que hay de la salud mental en general y después de cosas más específicas, ¿no? Y siento que no hay como un punto medio muy marcado porque es como, bueno, como decías, por una pérdida me puedo sentir mal y Por un después examen. por un examen me puedo sentir mal y después se lleva muy al extremo de todas las cosas por las que me puedo sentir mal o después se lleva muy a la Patologización. eso, también. Sí, ¿no? es como que se piensa que porque encima los estados de ánimo son normales. O sea, puede ser que yo ahora esté sumamente feliz y sumamente arriba y dentro de 3 horas y me siento un poco bajón y no está mal y no por eso tengo depresión o tengo bipolaridad, ¿me entendés? Bipolaridad. Sí. De hecho, vivimos en una época que hablamos un montón de salud mental, positivo, pero también está el pensar todo el tiempo en que cualquier emoción desagradable ya significa un trastorno. Pero las buenas no. O sea, ¿por qué no pensamos en los momentos en que estamos sumamente felices, que tenemos esta, ¿cómo es la bipolaridad? Que es como maníaca. Y obviamente no es así. O sea, no por ser una emoción negativa, puede ser que hayamos visto algo que nos afectó, que nos angustió, nos cruzamos con alguien que nos angustió y obviamente en las próximas horas nos vamos a encontrar un poco bajón y esto no quiere decir que sea patologizante. Estar triste no significa tener depresión, estar nervioso no significa tener un trastorno de ansiedad. ¿Por qué? Porque estas emociones que vamos a sentir cumplen la función de avisarnos de que algo importante está pasando, de decir, bueno, lo que está pasando en nuestro entorno va a afectar nuestro estado de ánimo. Porque como siempre decimos, somos seres sociales, que todo lo que pasa a nuestro alrededor nos va a afectar. Imagínense estar todo el tiempo inmerso en un país, en un socioeconómico, en una situación socioeconómica, en la que todos estamos pasando bastante angustiados. Entonces, esto también va a afectar nuestro estado de ánimo. Todo tiene una relación con todo. Y no por eso tenemos algún trastorno. Sí. El problema va a aparecer más cuando este malestar deja de ser como un visitante de, bueno, capaz hoy durante todo el día me sentí mal y bueno, me tomo, como siempre decimos, me tomo el tiempo de sentirme mal, hago cosas que estén acompañando a este estado de ánimo, está bien, pero si esto se mantiene por mucho tiempo y empieza a instalarse en nuestra vida donde ya se nos complica, no sé, levantarnos para ir a trabajar, levantarnos para hacer cosas que nos gustan, para juntarnos con amigos, nos aislamos, ahí sí capaz podemos empezar a prestar atención porque son cosas que antes no nos pasaban o no nos mantenían en este estado y ahora sí. Una pregunta mucho más útil que tenemos que hacernos y que por ahí... Voy a poner este celular en no molestar porque vibra y a mí me desconcentra mucho. Gracias. Tengo TDAH. Se diagnosticaba todo lo que acababa de decir. No le importaba. Bueno, una pregunta mucho más útil para hacernos en vez de qué diagnóstico tengo es cómo está afectando esto en mi vida. Porque muchas veces el sufrimiento empieza a notarse en lo cotidiano. Nos cuesta levantarnos, nos cuesta dormir, nos aislamos. Perdemos el interés en por ahí cosas que antes re disfrutábamos o por ahí hasta nos cuesta concentrarnos. Y todo esto que hacíamos rutinariamente nos está requiriendo un esfuerzo enorme. Y no es una cuestión de intensidad solamente, sino que también importa cuánto tiempo lleva esto ocurriendo, hace cuánto me siento así y cuánto esto interfiere con mi vida cotidiana, con mi vida funcional. Sí. Un paréntesis antes de seguir, porque trajimos autores, como siempre, Qué raro. para hablar del tema, pero... algo que decimos también normalmente es que esto de que en las redes se hable mucho está muy bueno porque nos ayuda a identificarnos, Obvio. a conocer, a decir, bueno, capaz debería tener en cuenta que puede estar pasando esto, pero nunca tomen un diagnóstico que ven en las redes de forma explicativa o de forma de psicoeducación, como yo tengo esto o a mí me pasa esto, porque es muchísimo más complejo, es algo que tiene que evaluar un profesional y que incluso a los profesionales hay veces que les cuesta poder diferenciar los trastornos, muchas veces se hacen interconsultas para ver qué es realmente lo que tiene la persona, no necesariamente tampoco para poner etiquetas, sino para ver qué tratamiento se le puede hacer, ¿no? Y es algo que encima
a mí me pasa mucho esto de que me pone mal que se esté viendo tanto en los niños de diagnósticos. Y que se los etiquete y se los encierra en ese lugar. Ajá, que después marcan mucho la forma en que se le trata desde la escuela, desde la familia, y cómo empiezan a crecer y a formar su pensamiento también estos niños, cuando no siempre un niño que tenga mucha energía y que ande saltando por todos lados va a tener un diagnóstico. Es algo que va a pasar porque son niños y porque es una etapa en la que necesitamos movernos mucho, hacer mucho, hablar mucho, hacer preguntas. Igual acá entra todo el ámbito cultural también. Estamos en una cultura que los padres necesitan estar todo el tiempo produciendo. Porque por distintos modos, o sea, por distintos motivos. Puede ser que porque necesitan plata, porque es así la vida que tenés que tener, tenés que trabajar, tenés que producir. Y obviamente un nene que no se quede quieto en el momento de descanso del padre no le deja descansar. Y ya no es posible, ya no es funcional la vida en la que los padres se dedican, o la madre se dedica a la crianza del niño y no sale a trabajar. Uh-huh. Entonces como que todo eso es preferible callar al niño o ensartarle el chupete electrónico y que el nene se quede en el molde, entre comillas, antes de el esfuerzo que genera tener a un niño siendo niño. Uh-huh. Sí, mucha responsabilidad. Uh-huh. Sí. Sí, es que yo creo que no voy a decir mi pensamiento porque es muy cancelable, pero hay que repensar y pensar muchísimo antes de tener un hijo verdaderamente. Sí. Hay que imaginar, es la diferencia entre quiero tener un hijo o quiero ser madre o padre. Uh-huh. Son cosas completamente diferentes. Uh-huh. Es mucha responsabilidad, mucho autoconocimiento. Encima después se critica a nuestra perdón por interrumpirte, uh-huh. Se nos recritica a nuestra generación por esto, pero porque realmente nosotros reflexionamos muchísimo sobre el hecho de tener hijos. Es muy complicado. Sí. Es muy complicado porque parece que todo parte de lo económico, pero si vos no tenés plata para mantenerte a vos mismo, tampoco vas a tener momento para compartir con tu hijo y ya entendemos que no es solamente crianza darle al hijo lo económico y no enfocarnos en el cariño y viceversa. Entonces, en el momento en el que estamos hoy en el mundo, es imposible poder estar presente en las dos cosas. Sí. Es una tarea muy compleja y requiere de mucho conocimiento en general, sí, para lo que le vamos a transmitir a los niños, y también mucho conocimiento personal, porque tengo que tener un buen poder de autorregulación, sí, inteligencia emocional, claro, para poder hacerlo mejor, no ponerme más mal yo uh-huh. que mi hijo, si a mi hijo le está dando un berrinche o algo porque quiere algo, porque es normal porque que el niño que el niño no sepa manejar sus emociones en determinados momentos, y yo soy el adulto que sí tiene que saber hacerlo. Debería, claro, debería. Bueno, pero volvamos a lo que estábamos hablando hoy, nos fuimos re por las ramas. Sí. Estábamos hablando de Aaron Beck, él fue el creador de la terapia cognitivo-conductual. Seguramente muchos de nuestros oyentes hagan terapia cognitivo-conductual. Bueno, Aaron Beck fue el creador de esto y planteó una idea que es muy interesante, aparte de la terapia cognitiva, que muchas veces nos sufrimos... No me quedó claro qué terapia es ¿Cognitiva? A veces no solamente sufrimos por lo que nos ocurre, también por la manera en la que interpretamos esto que nos ocurre. Obviamente después de esto vamos a hablar de Viktor Frankl, me imagino, Florencia. Uh-huh. Dice que lo que podemos pensar es que dos personas pueden cometer el mismo error. Nos podemos mandar la misma macaniquis. Y una persona va a pensar, che, me equivoqué, no importa, de este error voy a aprender. La próxima vez que me pase esto, voy a hacerlo de otra manera. Y la otra persona va a pensar, soy un fracaso. Ya no lo voy a intentar más, me quedo en este lugar porque soy un fracaso. Y el hecho es el mismo, se mandaron la misma. Y así todo, la interpretación cambia la experiencia. Uno lo ve como lo peor que le puede pasar y otro lo ve como una situación de enseñanza. Estas interpretaciones negativas se vuelven frecuentes, el malestar también puede intensificarse. Claro, porque ahí el público debe estar preguntándose qué tiene que ver esto con el tema que estamos hablando hoy. Y es que si yo siempre tengo este pensamiento negativo o esto de soy un fracaso, sí, obviamente va a afectar en mi forma de percibir todo el mundo, porque todas las cosas que haga o intente hacer van a ser vistas ya de antemano muchas veces de forma negativa. Sí. Después también, algo que estuvimos hablando antes, es que la salud mental no pasa solamente en la cabeza, sino también en el cuerpo. Entonces, porque se acuerdan que siempre decimos que somos
somos una unidad biopsicosocial y espiritual somos una unidad biopsico. Todo lo que pasa en lo psico pasa en lo bio. Entonces, capaz, si mantenemos estos pensamientos negativos por mucho tiempo, mucho estrés, mucha ansiedad por algún tema en particular, después empezamos a encontrar que tenemos dolores musculares, que tenemos contracturas, que tenemos problemas digestivos, que esto está siendo muy común actualmente. No podemos dormir bien. Hay un cansancio constante de duermo, pero no entiendo qué me pasa y estoy cansado todo el día. Entonces nuestro cuerpo muchas veces expresa eso que por ahí no podemos poner en palabras todavía, y sin embargo de alguna forma la persona lo tiene que exteriorizar, ¿no? Estamos hablando mucho del sufrimiento, que también merece ser escuchado por esto de que si no se exterioriza en el cuerpo, en el soma. De hecho, Viktor Frankl, que dije que íbamos a hablar, dijo una frase que es muy importante, que dice: el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido. Ojo, no romanticemos el dolor, como estábamos hablando hoy. No significa que sufrir sea bueno. Lo que Frank va a proponer es que el sufrimiento necesita ser reconocido, escuchado, nombrado. Cuando intentamos negarlo constantemente, muchas veces va a terminar creciendo en silencio, y ahí surge todo esto de que se va a manifestar en lo corporal. Van a aparecer estas cosas que estaba hablando Flor, la contractura, el dolor, los problemas intestinales. Y hay una idea que me parece muy importante también remarcar, que el cuerpo va a ser el primero en decir, el cuerpo va a ser el primero en susurrar. Después alguien va a hablar, después alguien va a decir. Y si seguimos sin escuchar lo que pasa con el cuerpo, va a terminar gritando, va a terminar marcando, y va a ser algo mucho más grave lo que le pasa a la persona. Y con la salud mental va a ocurrir algo muy parecido. Muchas veces aparecen pequeñas señales, pero las dejamos pasar. Empezamos a pensar cosas como: ya se me va a pasar, cuando termine los exámenes voy a estar mejor. Le damos como un motivo a cómo nos encontramos, y capaz que no es lo que está pasando, somos nosotros. Ya estamos así, digamos. Sí. Y cuando eso ocurre, lo que va a pasar es que el malestar va a seguir ahí, esperando que alguien también lo escuche. Sí, me parece que es muy típico esto de decir, bueno, cuando pase tal cosa voy a estar mejor, cuando termine esta etapa, cuando consiga este trabajo. Y sin embargo, ese cuando a veces se puede estirar mucho. Después, de alguna forma, la persona también se acostumbra a vivir con este malestar que está ahí como de fondo, que capaz también hago 1000 cosas en el día para no pensar en eso que me está molestando. Trato de buscar llenar mi agenda de cosas, no tener tiempo, llegar a la noche hiper cansado que toco la cama y me duermo. Sí. Y siempre evitando poder enfrentarnos a esto que nos está pasando, que es tan importante poder hacerlo, poder tener un momentito de decir, bueno, voy a analizar qué está pasando en mi vida, cómo estoy pensando las cosas que me pasan, qué puedo modificar. Es una diferencia enorme poder tener este momento de pensamiento, ¿no? De metacognitivo de alguna forma, de pensar sobre los pensamientos que estoy teniendo y ver qué puedo hacer respecto a ellos. Y no se trata de vivir pendientes de cada emoción ni de pensar que todo necesita un diagnóstico. Se trata de desarrollar algo que muchas veces dejamos para el final. Es la capacidad de escucharnos. Porque pedir ayuda no empieza el día que hacemos una consulta, empieza muchísimo antes. Empieza el día en que empezamos a pelearnos con lo que sentimos y nos vamos a preguntarnos con honestidad y sinceridad a nosotros mismos: ¿cómo estoy realmente? ¿Cómo me encuentro conmigo mismo, no? Sí. Bueno, y en el próximo bloque vamos a hablar un poco de esto que venimos mencionando, capaz un poquito, de que no somos seres individuales, que necesitamos del otro, que vivimos dentro de una sociedad. Así que vamos a hablar de cuál es el valor de los vínculos que tenemos en nuestra vida. Vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos. Déjate escuchar, participa, contanos. Web www.laacademica985.com.ar. ¿Te interesa acompañar el aprendizaje y transformar vidas? Estudia la licenciatura en psicopedagogía en la Universidad Gastón Dachari. Obtené tu título intermedio a los 3 años y el título final en 4.
Cursá en la sede Oberá. Escribinos por WhatsApp al 3755 7765 44 o visita ugd.edu.ar, formando profesionales que acompañan el aprendizaje. Volvemos en el siguiente bloque de Entre Sesiones ya. El anteúltimo. Sí. Rapidísimo. Bueno, y como estábamos adelantando, para quienes se unen recién, hoy estamos hablando de por qué nos cuesta tanto pedir ayuda. Y como habíamos adelantado en el bloque anterior, creemos que este es el momento, después de todo lo que hablamos, de reflexionar la importancia de los vínculos en la salud mental. Muy importante. Pedir ayuda no significa perder autonomía. Eso estábamos hablando. Ajá. Sino reconocer que las personas nos construimos en esta relación que tenemos con los otros y con el entorno también, y que el encuentro con otro puede convertirse en un primer paso hacia el bienestar. Tengo una pregunta para hacerte a vos y a la audiencia. Uh-huh. Florencia. Hice una remita. ¿Quién fue la última persona con la que hablaron de verdad? Creo que mi amiga Mili. Ok, pero hablar de verdad, no me refiero a comentar una historia, no me refiero a preguntar cómo estás porque nos sale natural, no mandar un meme, no mandar un reel, ni preguntar qué vas a cenar, sino hablar de verdad, a decir cómo estaban, a contar qué les preocupaba, a sentirse escuchados verdaderamente. ¿Tu amiga Mili? Yo también pensé en una amiga. Qué importante las amigas, ¿no? Sí. Qué vínculo noble la amistad, me encanta. Qué fruta noble. Vivimos en una época, a mí me vuela la cabeza esto, vivimos en una época que estamos hiperconectados, todo el tiempo estamos en contacto con muchas personas, pero mucha gente se siente muy sola y se sintieron solas y lo dicen, que se sienten solas. Y eso muestra algo bastante importante, que estar rodeado de gente no siempre significa sentirse acompañado. Sí. Existe una idea que está muy instalada, que es que la independencia consiste en no necesitar a nadie. Pero desde que nacemos dependemos de otro, como venimos diciendo desde hoy. Aprendemos a hablar porque otros nos enseñan, aprendemos a caminar. No me dijiste, tenía toda la boca llena de miga, Florencia. Perdón, no se te ven a cámara. Si no lo decías, la audiencia no se iba a enterar. Me esfolié los labios con miga de torradita. Aprendemos quiénes somos también mediante otras. Esto lo hablábamos en el programa anterior, ¿no? Cómo los otros también van a ir formando la imagen que tenemos de nosotros mismos. Entonces, la pregunta es por qué cuando somos adultos creemos que pedir ayuda es algo vergonzoso. Si durante toda nuestra vida, cuando fuimos pequeños, chicos, necesitábamos del otro que nos ayude. No sé en qué momento se pasó esa idea. De hecho, hay un filósofo que me gusta mucho la teoría que él trae, que es Martin Buber, que habla del entre. Así, habla del entre. Que dice que el ser humano no existe de manera aisladas, y ese espacio invisible que aparece cuando dos personas se encuentran de manera auténtica, no es cuando uno simplemente escucha para responder, sino cuando realmente está la otra persona presente. Él le llama entre. Ese momento, ese espacio. Por eso me gusta mucho. Me parece muy poético, muy romántico. Sí. Cuando lo conocí empecé a investigar sobre él y dije, wow, es como que algo que por ahí en psicología tenemos muy presente, pero él lo puso en palabras. Pero si te pones a pensar, eso como eso me explota la cabeza. Alguien pensó lo que yo pensé, ¿me entendés? Y sí, no voy a ser la primera que piense las cosas, ¿no? O sea, para eso existió filosofía hace 1.000 millones de años. Para eso ya Aristóteles pensó todo, ¿me entendés? Es eso que cuando decís, no entiendo qué pasa entre Mengana y Sultana, es ese entre que sucede de manera auténtica, esa conexión que no puedes explicar lo que pasa, pero se da. Sí. Y no estoy hablando de un vínculo amoroso que estás enamorado y decís, no entiendo qué me pasa, mariposa en el estómago. No, ¿me entendés? Es el vínculo genuino con alguien. Sí. Quizás sea ese justamente lo que muchas personas necesitan cuando están atravesando un momento difícil. No que alguien les resuelva la vida, no que alguien les dé un consejo, sino sentir que no están viviendo solos, que no están atravesando la vida solos. Sí. Estoy re bajita. Siempre decimos esto de que es muy importante y todos necesitamos a alguien que nos vea. No solamente que nos mire, sino que nos vea profundamente, que alguien pueda decir, entiendo que esto te está costando
entiendo... Que te sientas así. Claro, o no estás exagerando. Y eso tiene un efecto enorme, porque muchas veces el sufrimiento no va a desaparecer porque alguien te diga, te entiendo. Pero de alguna forma deja de ser un sufrimiento solitario Sí. y pasa a ser algo que vos decís, bueno, capaz no es algo que me estoy inventando yo o un problema que estoy agrandando yo, sino que hay otra persona que me conoce que está diciendo, entiendo por qué te pasa eso. Es que te sentís cuidado. Ujú. Al sentirte que estás siendo escuchado, también te sentís cuidado. A veces pensamos que ayudar significa tener todas las respuestas y eso puede un poco asustarnos y más que nada eso nos va a congelar un poco a la hora de que alguien se acerca a nosotros a contarnos sus cosas. Ujú. Porque nadie sabe exactamente qué decir cuando alguien quiere contarnos algo o que está pasando por un mal momento cuando alguien se larga a llorar. Yo no sé qué hacer cuando alguien se larga a llorar. No sé. Pero por lo menos te escucho y te acompaño y bueno, y si necesitas un hombro para recostarte mientras querés llorar, hacelo. Ujú. ¿Me entendés? Pero quizás no haga falta tener la frase perfecta o las palabras perfectas. Muchas veces alcanza con estar, con escuchar, con no minimizar, con no cambiar de tema, con no responder enseguida a bueno, pensá en positivo, hay gente peor, ya se te va a pasar. No responder eso inmediatamente. Acompañar, no hace falta que abras la boca directamente. Ujú. Aunque a veces esas frases sí suelen decirse con buena intención, obviamente, muchas veces hacen que la otra persona vuelva a guardar todo eso que estaba contando, que por primera vez después de muchísimo tiempo se animó a decir y a compartir. Me hace pensar mucho esto porque en un momento, hace mucho, mucho tiempo, antes de siquiera tener la idea... Far, far away. de siquiera tener la idea de estudiar psicología, yo tenía este pensamiento de que, bueno, hay alguien que la está pasando peor. Y una amiga me enseñó que no lo tenía que ver así. Y siempre la tengo presente. Mi amiga Fiamma, un besito. Siempre la tengo presente cuando me viene esta idea porque me hizo pensar un montón y me hizo como reconstruir este pensamiento de, bueno, capaz para mí no es mucho, pero para la otra persona es un sufrimiento muy grande. Claro. Ujú. Bueno, después también tenemos todo lo que tiene que ver con el apoyo social, ¿no? Desde la psicología se llevan décadas estudiando justamente que las personas que cuentan con redes de apoyo suelen afrontar mejor las situaciones difíciles. Y no porque no tengan problemas o tengan menos problemas, sino que porque tienen que enfrentarlos con alguien. O sea, tienen alguien con quien hacerle frente a la vida y hacerle frente a estas circunstancias de la vida que suelen ser un poco ásperas. Ujú. Y eso no significa que los amigos reemplacen un tratamiento psicológico. Obvio que no. Marquemos en negrita y con resaltador, por favor. O que la familia puede resolverlo todo. Significa que los vínculos saludables nos van a funcionar a nosotros como un factor protector. Son un lugar donde se puede descansar, donde podemos recuperar nuestra fuerza, recargarnos y también donde nos podemos sentir acompañados. Me parece súper importante remarcar esto que dijiste porque está en parte con lo que estábamos mencionando antes, ¿no? Que por ahí nosotros decimos, bueno, en un amigo podemos encontrar a alguien que sepa muchísimo de mi historia, Ujú. entonces va a validar lo que me pasa, porque hay veces, no sé, a todos les habrá pasado que le cuentan un problema a un amigo y dicen, bueno, pero capaz yo nomás me estoy haciendo mucho drama con esto, y esa amiga o amigo te dice, no, pero toda tu vida pasó esto, entonces es lógico que te sientas así, o te hace pensarlo como más amplio el problema. Y la diferencia con eso del amigo y el terapeuta es que el terapeuta capaz, sí, también va a saber tu historia, capaz no la va a vivir tan cerca como un amigo, pero lo que va a saber es cómo está funcionando tu pensamiento respecto a ese tema, porque conoce cómo se fue formando este pensamiento muchas veces a lo largo del tiempo que le relataste, podría decirse. Entonces te va a decir, bueno, es lógico que sientas así porque vos estás funcionando de tal forma, ¿no? Y ahí te va a también dar herramientas para ver cómo podemos modificar ese pensamiento, cómo podemos verlo desde otra perspectiva, qué herramientas tenés para cambiar esto, o también esto que estamos diciendo ahora de las redes sociales, de personas, no las redes sociales de aplicaciones. Las redes sociales son muy importantes y capaz identifiquen cuando van a un proceso terapéutico que el psicólogo busque cuál es tu red social, porque son las personas que básicamente te van a acompañar y que
te van a servir como una herramienta más en el proceso de salir adelante. Sí, tal cual. También algo muy importante es el poder pedir ayuda también, ¿no? El aprender a recibir esa ayuda que estamos pidiendo, porque muchas personas están dispuestas a ayudar a otros y obviamente a acompañar a los otros, pero cuando les ofrecen ayuda a ellas, constantemente contestan, no hace falta, estoy bien, no quiero molestar. El no quiero molestar, fija, preferís guardarte un montón de cosas para no molestar a la otra persona. Y recibir ayuda también implica un aprendizaje, porque implica confiar, aceptar que no podemos controlar todo y permitir que también alguien nos acompañe por un ratito, por un periodo de tiempo. Sí. Encima, siempre tenemos esos amigos que nos dicen como, si necesitas algo, decime. Y realmente no le vas a molestar porque te está ofreciendo. Sí. Entonces, sí, molestar a la última no te ofrecería. O capaz se le pasó. Sí. Entonces, hoy empezamos el programa y la frase que guió un poco todo el programa es esto de ¿por qué nos cuesta tanto pedir ayuda? Y capaz la respuesta tiene que ver con una idea que aprendimos durante mucho tiempo en nuestra casa, en la sociedad, de que ser fuertes es poder estar solo, pero también podemos construir una definición diferente, como decimos siempre, podemos reaprender cosas. Entonces, esto de el pensamiento de ser fuerte también tiene que ver con el coraje de mirar a alguien y decir, no estoy bien, o necesito que me ayudes con esto. Porque como decía Buber, que fue el filósofo que hablábamos hoy, en el encuentro con el otro es en donde muchas veces también nos podemos encontrar con nosotros mismos. Y quizás sea una de las formas más profundas de cuidar también nuestra salud mental y de cuidarnos a nosotros mismos. También una forma muy profunda de cuidarnos a nosotros mismos es escuchar un poco de música. Así que me parece perfecto escuchar un poco de música y nos encontramos ya para arrancar el último bloque de la mañana. Así que quédense que seguimos con Entre Sesiones. Tu historia también suena. Contactanos ya. Redes, Instagram, La Académica 985, YouTube, La Académica 985, Facebook, La Académica 985, TikTok, La Académica 985. ¿Te interesa acompañar el aprendizaje y transformar vidas? Estudia la licenciatura en psicopedagogía en la Universidad Gastón Dachari. Obtener tu título intermedio a los 3 años y el título final en 4. Cursa en la sede Oberá. Escribinos por WhatsApp al 3755 7765 44 o visita ugd.edu.ar, formando profesionales que acompañan el aprendizaje. Bueno, volvemos al último bloque de la mañana, ya para cerrar el programa. Recuperemos un poco las ideas principales o las ideas que más repetimos a lo largo de toda la jornada. Vimos durante todo el programa que cuidar la salud mental no significa esperar tocar fondo, sino aprender a escucharnos, a dejarse acompañar y conocer los recursos disponibles que tengamos, ¿no? Y hoy empezamos el programa con una pregunta muy sencilla. ¿Por qué nos cuesta tanto pedir ayuda? Y durante estas 2 horas fuimos descubriendo una respuesta que no es tan simple. No es solamente porque no sepamos dónde consultar, muchas veces sabemos y la tenemos bastante clara. El problema es todo lo que pasa antes de decir, bueno, necesito ayuda. La vergüenza, el miedo, la culpa, la idea de que deberíamos poder con todo. Hay una imagen que durante mucho tiempo se asoció con el hecho de ser fuerte, ¿no? Que es la persona que nunca llora. Sí. Y que hasta ahora se puede ver muchas veces. La persona que nunca se quiebra, que siempre puede, que resuelve siempre todo soporta. sola. Pero nos podemos poner a pensar de que si la fortaleza no fuera eso, si ser fuerte también implicara reconocer que hay momentos en los que necesitamos apoyo, a mí me parece un acto de valentía tremendo el reconocerlo. Sí. Obviamente todos, absolutamente todos en algún momento atravesamos momentos de mayor vulnerabilidad y esto... la diferencia no está en quién sufre y quién no sufre este momento, sino que la diferencia muchas veces está en quién encuentra un espacio para compartir este sufrimiento, para sentirse acompañado.
Cuando hablamos de salud física entendemos que hay como muchos hábitos que capaz nos ayudan a prevenir enfermedades, ¿no? Dormir bien, movernos, alimentarnos bien, hacer controles médicos, pero con la salud mental también va a pasar algo parecido, porque no se trata solo de intervenir cuando todo está mal, que creo que esa también es como un mito, una idea que se tiene respecto a la salud mental, sino que podemos cuidarla todos los días, reservando tiempo para descansar, poniendo límites, decir, bueno, hasta acá llego, o esto no quiero hacer, no puedo hacerlo. Cultivando vínculos que nos hagan bien también. Sí. Alejarnos de personas que capaz nos demandan muchas cosas o que capaz no van con nuestro tipo de pensamiento y tenemos que adaptarnos más nosotros a ellas que poder tener un vínculo flexible, ¿no? Y también, obviamente, cuando hace falta, animarnos a pedir ayuda y decir, che, necesito hablar, necesito compañía. Hoy tuvimos también la oportunidad de hablar y conversar con el director de salud mental de Misiones, Nicolás. Él nos habló un poco de cómo funciona esta herramienta Chavis, que es un bot para poder trabajar con que nos va a derivar a profesionales de la salud para poder trabajar con algunas problemáticas que tengamos, así pueda llegar a todos Misiones, precisamente. Más que nada se fundó para poder acercarnos a aquellas comunidades que por ahí no tienen tanto acceso a la salud mental, como si por ahí en Posadas, por ejemplo, una zona urbana muy amplia que tenemos CAPS por todos lados, hospitales, y podemos acudir a esto para atención a la salud, ¿no? Capaz es importante remarcarle al público que en los CAPS hay psicólogos, creo que en todos actualmente. No en todos. En la mayoría, sí. En el CAPS Las Rosas, capaz, nosotros conocemos y la atención es muy buena. Sí, y ahí hay para niños. Para niños, adolescentes y adultos. Sí, para niños creo que no hay en mucho, todos. No. Bueno, no sabemos bien exactamente cuánta disponibilidad, tipo en cuántos CAPS hay atención, pero sí pueden acercarse y preguntar a cuál pueden ir para tener atención psicológica. Les van a saber responder. En el de Las Heras, el que está por Las Heras y el que está por San Martín también tienen atención psicológica, porque a veces iban mis primos. Y sé que hay, digamos. Sí. Bueno, hablamos con Nicolás entonces sobre Chavis. Y bueno, y también cómo busca acercar la atención a quienes por ahí no saben por dónde empezar, se comunican, es un chatbot que le va a permitir derivar a profesionales que están en el Ministerio de Salud, creo que era. A veces pensamos que pedir ayuda implica resolver toda nuestra vida en un día a día y no es así. Muchas veces el primer paso es mucho más pequeño, es hacer una consulta, es escribir un mensaje, preguntar, es decir, necesito orientación, y ese pequeño paso puede cambiar el rumbo de muchísimas historias. Capaz alguien que haya escuchado este programa hoy viene sosteniendo un malestar hace mucho tiempo y empieza a pensar de una forma distinta, que qué bueno si eso está pasando, porque es nuestro objetivo de alguna forma, de que capaz durante mucho tiempo pensó esto ya se me va a pasar, no quiero preocupar a nadie, no es tan importante, y ojalá que este programa los haya ayudado a cambiar de idea, a darse cuenta de qué valiosos son sus problemas, por mínimos que ustedes piensen que sean, y que también no hace falta tocar fondo para ir a pedir ayuda. No hace falta demostrar tampoco cuánto sufrimos para que nuestro dolor sea válido, no hace falta esperar que todo empeore, porque la salud mental no va a funcionar como una competencia, no gana quien aguanta más a este sufrimiento que tenemos. También hay otra parte de la audiencia, que es quienes tienen cerca capaz a alguien que está atravesando un momento difícil, que muchas veces aparece la preocupación de no saber qué decir o no saber qué hacer, o cuando ya gasté todas las herramientas que tenía disponible, y muchas veces no hace falta tener la frase perfecta o hacer lo perfecto, porque no todos sabemos, no todos estamos preparados, pero capaz sí hacer preguntas simples y ahí van a encontrar una ayuda muy valiosa. Una persona que está sufriendo por algo y que no encuentra salida a lo que le está pasando, muchas veces le sirve el único hecho de que haya alguien que le haga preguntas desde afuera para reinterpretar esto. Entonces ¿cómo estás? ¿Querés que nos sentemos un rato a hablar? O gracias por confiar en mí para contarme esto que te está pasando, puede ser muy útil para que la persona se sienta escuchado
Y muchas veces también hablando con un amigo en el hecho de exteriorizar lo que me está pasando, de escuchar como en voz alta, me doy cuenta de cosas, ¿no? Capacidad de insight. Uh-huh. Insight. Bueno, hoy hablamos de ansiedad también, de depresión, de barreras para pedir ayuda, de vínculos, de herramientas de atención. Al final hablamos un montón de cosas. Uh-huh. Pero en el fondo creo que todo el programa giró alrededor de una misma idea. Ninguna persona debería sentir que tiene que atravesar solo o sola aquello que verdaderamente le duele. Uh-huh. Pedir ayuda no significa que fracasamos, significa que reconocemos algo profundamente humano que todos necesitamos en algún momento de nuestra vida. Pedir ayuda, compañía, un vínculo. Sí. Hay un escritor y sacerdote brasileño que se llama Rubem Alves, Uh-huh. que decía una frase que es muy hermosa, que es: hay personas que hablan y hablan hasta que encuentran unos ojos que las escuchan. Qué poético. Sí, no, es hermosa, re linda. Quizás sea una de las definiciones más lindas de cuidar la salud mental, ¿no? Una forma muy linda de pensarla. Uh-huh. No siempre vamos a tener la respuesta, obviamente, no siempre vamos a saber exactamente qué hacer o qué decir, pero sí podemos construir algo muchísimo más valioso. Espacios donde las personas no tengan miedo de decir no estoy bien, o porque algunos, por ahí alguien encuentra un lugar donde pueda hablar sin sentirse juzgado, muchas veces sin darse en cuenta ya empezó a sanar. Sí. Bueno, les recordamos, me parece que es importante antes de cerrar el programa, que siempre que haya algo que les moleste y que se mantenga durante mucho tiempo, que cambie la forma que tenían de vivir la vida, Uh-huh. que haga que todo pese un poco más, que les complique algunas cosas, les cuesta hacer algunas cosas, siempre es importante acudir a ayuda profesional. Si tienen miedo, también acudir a ayuda de algún pariente cercano, de algún amigo que capaz les puede guiar sobre qué hacer con la situación, o guiar hacia un profesional que tenga las herramientas más teóricas de cómo hacerlo, ¿no? No minimicen su dolor, así como cuando empezamos a ver que hay un problema físico, ya sea un poco de moco, que está empezando una gripe, acudimos al médico porque nos da miedo que esto empeore y termine en una neumonía. Lo mismo pasa con la salud mental. Minimizamos el dolor hasta que no lo podemos aguantar más y puede terminar en algo muchísimo más grave, y es la vida de uno la que se está poniendo en juego. Uh-huh. Si vemos que tenemos algún conocido que está pasando por un momento difícil, acompañen. No hace falta que den consejo, no hace falta que digan frase de taza, acompañen. Siéntanse y escúchenlos. Y bueno, eso creo que es mi consejo. Si están pasando por un mal momento, acudan a terapia. Ningún psicólogo va a decir por esta pavada vino, nadie, todo dolor es valioso. Y seguramente detrás de este dolor que estás sintiendo hay un montón de dolor más que no sabes y que te vas a ir dando cuenta dentro de terapia. Uh-huh. Sí. Gracias por habernos acompañado una vez más en Entre Sesiones. Esperamos que este programa haya sido al menos una invitación para mirarnos con un poco más de amabilidad y a recordar que pedir ayuda nunca debe ser motivo de vergüenza. Si hoy sentís que algo de lo que nosotros hablamos te resonó, o alguien que conocés, ojalá este sea el impulso para poder dar ese primer paso, para poder animarse a pedir ayuda. Uh-huh. Hoy hablamos mucho de esto de pedir ayuda y hay una frase de una canción con la que vamos a cerrar que dice "Don't carry the world upon your shoulders", que es no cargues el mundo sobre tus hombros. Quizás ese sea el mensaje que queremos dejarle hoy, ¿no? Uh-huh. No hace falta poder con todo, no hace falta hacerlo solos, así que nos encontramos la próxima semana en Entre Sesiones y gracias por acompañarnos. Chau, chau. Una radio con onda. Y vos del otro lado. Buen combo, ¿no? No.